Hola, buenas noches, hermanos. Cuánto me alegro por saber que están desarrollando las distintas actividades de la iglesia en el salón y las aulas de la congregación. Estamos también muy agradecidos a los hermanos que durante el largo periodo de la pandemia mantuvieron encendida la antorcha utilizando los medios electrónicos. Juntos con Sheila hemos estado orando constantemente por todos ustedes. El Señor les dará a cada uno su recompensa. Él no es deudor de nadie, pues Él realmente reconoce el trabajo que hacemos de corazón para el Señor. Alabado sea su nombre. Al iniciar este nuevo ciclo de las reuniones de la iglesia en el salón de la calle Urquiza, quiero compartir con ustedes un tema que ha estado sobre mi corazón últimamente. He estado meditando en un pasaje de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 9 y 10. Y propongo compartir mis reflexiones con ustedes, confiando que nos ayude a todos para comprender las grandes y gloriosas promesas y propósitos de Dios para nuestras vidas. El pasaje lee así: Colosenses 3, 9 y 10. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus obras y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, o sea, conforme a la imagen de Dios, se va renovando en el conocimiento pleno. Esto nos enseña, hermanos, que el creyente vive en un creciente proceso de renovación, que culminará en un conocimiento pleno de Dios y siendo nosotros conformados a la imagen de nuestro Creador. ¡Qué verdad enorme! Esta verdad nos abre una gran ventana, un ventanal diría, para comprender el propósito de Dios al crear al hombre. En Génesis 1:26 dice así: hagamos al hombre. Hagamos está escrito en plural, o sea que intervino la Trinidad, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres, la Trinidad, de común acuerdo, dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto está en Génesis 1:26. Y en 1:27 reitera, enfatiza esta verdad. Dice: el propósito y su cumplimiento. Y creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. 3 veces se repite, verso 26, 26 al principio y 26 al final. Y luego, en el Génesis capítulo 5, verso 1, dice: el día que Dios creó al hombre, a su semejanza lo creó. 4 veces nos dice que el hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Ahora, Dios no abandonó su propósito inicial a pesar de la caída del hombre y de su pecado, de su rebelión y de su desobediencia. Lo continúa teniendo a ese propósito y lo va a lograr porque Dios no cambia de opinión. Tiene un plan
y lo va a cumplir. La Biblia, la palabra de Dios, es el intérprete de sí misma. Es la palabra de Dios y se interpreta a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un pasaje del cual queremos interpretarlo, recurrimos a otros pasajes que tratan sobre el mismo tema y que nos amplían el conocimiento. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a leer los distintos pasajes del Nuevo Testamento que hablan acerca del propósito de Dios. Los pasajes son Romanos 8, 28 y 29, 1 Corintios 15, 44, 2 Corintios 3, 18 y luego pasamos a Colosenses y también a finalmente la carta a los Hebreos. Esas tres libros, esas tres referencias nos hablan acerca de la imagen de Dios. La primera dice así: Dios, a los que conforme a su propósito son llamados, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué hermoso el pensamiento este de que Cristo es el primogénito, o sea, el hermano mayor. Cristo, nuestro hermano mayor. Algún día vamos a dialogar y hablar acerca de este tema tan tierno, tan lindo, que Jesús es nuestro hermano mayor. En 1 Corintios 15, 44 dice: así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, nuestro viejo hombre, llevaremos también la imagen del celestial. 2 Corintios 3, 18. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, no seremos, somos, tiempo presente, de gloria en gloria, en la misma imagen, por el Espíritu del Señor. Y esto nos habla de un proceso que según esta parte, según el pasaje, nuestra parte tiene esta clave. Nuestra clave es mirar con fe, enfocar nuestros ojos espirituales en el Señor y en su gloria. Y este ejercicio espiritual, muy útil, irá transformándonos a la imagen del Señor, y es una obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Es un proceso en el cual Dios está obrando a través del Espíritu Santo. Nuestra responsabilidad es enfocar nuestros ojos espirituales en el Señor. Además de mirar al Señor, como dice aquí, debemos hablar y dialogar con Él. Hablamos con los amigos, hablamos con el prójimo, hablamos con las personas con quienes tenemos cosas en común. Entonces, hablamos en Él y por medio de la oración y de la adoración le hablamos a Dios. Y Dios nos responde y nos habla a nosotros por medio de la lectura de su palabra, y de esta manera tenemos un diálogo. Hablamos, dialogamos con el Señor. En el Antiguo Testamento tenemos un pasaje muy hermoso que vamos a leer, que nos ilustra lo que es esto de dialogar,
de hablar con el Señor y que tiene un proceso y un propósito tan profundo y espiritual en nuestra vida. Me refiero a Éxodo capítulo 34, y vamos a leer del versículo 27 hasta el 35. Síganme ustedes o miren después en sus Biblias. Es un pasaje muy interesante, muy conmovedor. Dice: Jehová dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto con Israel. Y Moisés estuvo con Jehová 40 días y 40 noches, y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Su piel resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo. Entonces Moisés los llamó, y toda la congregación, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó que Jehová le había dicho lo que Jehová le había dicho en Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso su velo sobre su rostro. Y cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le había mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés hasta que entraba y hablaba con Dios. Moisés estuvo mucho tiempo hablando con Dios. Y cuando volvía y le daba el mensaje al pueblo, su rostro resplandecía. Él no se daba cuenta. Los que lo veían se daban cuenta. Él estaba inconsciente de esto. Este pasaje nos dice, en síntesis, que por 40 días estuvo dialogando con Dios, que al descender del monte no sabía que su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Pregunto, hermanos, ¿nosotros hablamos con Dios? ¿Dialogamos con Dios? En el verso 30, miraron a Moisés, y aquí su piel resplandecía. Su piel era resplandeciente. La síntesis de este pasaje es la siguiente. Por 40 días, por un largo tiempo, Moisés estuvo en la presencia de Dios, hablando con Dios. Al descender, sin saberlo, su rostro resplandecía. Esto se repite 3 veces. Verso 29, verso 30, verso 35. Tercer punto de la síntesis. Al estar en la presencia de Dios y hablar con Él, produce un efecto singular. Misteriosamente, algo de la divinidad se adhiere
a nuestra alma, a nuestro corazón. Cuando estamos dialogando con Dios, algo divino, queridos, se adueña de nuestro espíritu, de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Ahora continuamos con los pasajes del Nuevo Testamento, pero vamos a hacer un pequeño corte y luego seguiremos con un segundo bloque.